Muy buenos días a todos, queridos hermanos. Les habla el Padre Rafael Chávez desde su parroquia Reina de Todos los Santos en la ciudad de Concord, California. Estamos comenzando la tercera semana de Pascua, lunes 27 de abril. Una fecha importante para mí. Un día como este, hace unos años atrás, tomaba posesión del santuario de la Divina Pastora en Santa Rosa, en Barquisimeto, Venezuela, mi país natal, por quien oro todos los días. Ya sabemos la difícil situación que vive nuestra gente allá y oramos para que pronto todo tenga un feliz desenlace para bien de todos. Pues hoy, en este lunes, el Evangelio de Juan nos está haciendo un pequeño recuento, pero el Señor le echa en cara a la multitud que no lo buscan por las razones correctas. Aunque Dios es tan bueno que aunque sea por las razones equivocadas, nos quiere tener con Él. Jesús no deja, sin embargo, de recriminar a la multitud que no lo buscan porque Él sea el Mesías, por las palabras que Él haya dicho, sino que lo buscan porque les llenó el estómago, porque comieron pan hasta saciarse. Y esto puede que siga pasando de la misma manera o similares maneras en nuestra vida presente. ¿Por qué razón buscas tú a Dios? ¿Para que resuelva un problema? Muchos han estado clamando al Señor desde que toda esta pandemia comenzó para que se consiga una cura. Mas sin embargo, uno ve que como que no pasa nada y uno puede caer en desesperación y alguna que otra persona puede decir: voy a perder la fe porque le hemos estado pidiendo a Dios y todavía no pasa nada. Por ahí hay una famosa frase que tiene algo de cierto o mucho de cierto, depende de quién lo diga y a quién se lo digas. El tiempo de Dios es perfecto. Y es porque nosotros nos movemos en un tiempo que se llama Cronos, del griego, y Dios tiene su tiempo, el tiempo de la gracia, el Kairos. Las cosas no ocurren solo cuando la queremos, sino cuando Dios determina en su infinita sabiduría que es el momento de que acontezcan. Nosotros obviamente podemos orar para que acontezcan más pronto. La fe mueve montañas, dice la palabra de Dios, pero solamente Dios sabe cuándo es que Él va a actuar. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 22 al 29, dice lo siguiente: Después de la multiplicación de los panes, cuando Jesús dio de comer a 5,000 hombres, sus discípulos lo vieron caminando sobre el lago. Al día siguiente, la multitud que estaba en la otra orilla del lago se dio cuenta de que allí no había más que una sola barca y de que Jesús no se había embarcado con sus discípulos, sino que éstos habían partido solos. En eso llegaron otras barcas desde Tiberíades al lugar donde la multitud había comido el pan. Cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste a acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, y que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús: la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús.
Hay varios elementos en este fragmento de Juan que me llaman poderosamente la atención. La gente buscaba a Jesús, se había dado cuenta de que había llegado allí de una manera misteriosa y ciertamente andaban pescándolo. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde lo podemos encontrar? Y al encontrarlo, le preguntan: ¿cuándo llegaste acá? Parecieran que estaban muy preocupados por la manera como llegó. ¿No sería más bien que estaban preocupados por la manera como escapó de donde estaban ellos? Se les fue Jesús, el que les dio de comer, el que les alimentó de la nada. Pero Jesús, que conoce nuestros corazones, inmediatamente les dice: ustedes no me andan buscando por haber visto signos. Y de hecho no les contesta cómo llegó ahí, pero les recrimina por qué lo andan buscando. Ustedes me andan buscando por haber comido aquellos panes hasta saciarse. Y ahí el detalle. Si nosotros solo buscamos a Dios para saciar nuestro apetito carnal, nuestras necesidades básicas, si solo buscamos a Dios cuando requerimos de su asistencia, no es un verdadero amor. Como les dije al principio, Dios nos ama tanto que nos quiere tener junto a Él de cualquier manera, junto a Él, y Él nos va transformando, convirtiendo poco a poco. Pero realmente es necesario que tú y yo reflexionemos sobre las verdaderas razones de por qué estamos siguiendo a Jesús, por qué queremos ir con Él, por qué nos hemos vuelto en personas religiosas, tal vez. Y ese término también tiene mucha tela que cortar. No es lo mismo ser una persona religiosa que ser una persona de fe. Son dos cosas que pueden ir separadas si se quiere. Pero no caigamos ahí todavía. Y quizá no lo vamos a meditar hoy del todo. Pero sí, esto es absolutamente importante. Acordemos que Jesús estaba viviendo en una Galilea, en una provincia romana, ocupada por los romanos. Era una provincia explotada, una provincia empobrecida, una provincia donde habían frecuentes revueltas. Haga usted la comparación. ¿En qué países están pasando cosas? ¿En qué países hay revueltas? ¿En qué países hay problemas políticos? Jesús no vivió en tiempos de paz. Jesús vivió en tiempos convulsos, en tiempos de problemas. Así que Jesús se aparece allí y aún en medio de la multitud hambrienta, sabiendo que la gente estaba necesitada de sanación, de liberación y de pan, el Señor les lanza un desafío y les dice: no trabajen por ese alimento, o sea, el alimento perecedero que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna. Y sí que verdad es un desafío, porque cuando uno está en situaciones límite, políticamente convulsas, socialmente convulsas, donde hay hambre, donde hay pobreza, donde hay opresión política, donde hay situaciones realmente opresivas para el pueblo, uno lo que piensa es en liberarse de todo eso. Y por eso Jesús tuvo tanta contradicción en su tiempo, entre otras cosas, porque esperaban que Él fuera el caudillo que liberara a Israel de la opresión romana. Mas, sin embargo, sabemos que esto no fue así. Jesucristo vino a darnos una liberación mucho más profunda, mucho más auténtica, que es a liberarnos de las verdaderas ataduras que nos mantienen atados aún hoy en día. Y este desafío nos lo lanza de nuevo a ti y a mí, que vivimos en tiempos complicados, tiempos convulsivos, tiempos donde hay problemas, tiempos de situaciones políticas bien delicadas, tiempos de carencia de alimento, tiempo en la economía está tambaleante y en algunos países está totalmente aniquilada. ¿Qué viene a decirnos Jesús hoy? Que debemos preocuparnos también y sobre todo por el alimento espiritual, que no descuidemos el alma, que por el afán de tener una vida, entre comillas, digna, decente, buena en esta vida, no descuidemos lo más importante, porque esta vida pasa y con ella sus penas, pero después el alma, que es inmortal, ¿qué va a pasar con ella? Y le estoy hablando a católicos. Y si eres un no católico, un cristiano,
no católico o una persona que no es cristiana, bendito sea Dios, piensa, ¿Dios nos creó solo para trabajar, reproducirnos y morir? ¿Como cualquier animal del monte? No, yo personalmente, y así lo cree muchísima gente, no lo creemos de esa manera. Pero vamos al final de esto porque se pone más interesante. Dice el Señor que trabajemos por este pan y que este pan es el que nos va a dar Él. Es el alimento que dura para la vida eterna y que les dará el Hijo del Hombre. Jesús nos está preparando para el gran discurso eucarístico, donde Él nos va a decir que Él es el pan de vida, Él es nuestro alimento, Él es el que nos va a saciar el hambre, la verdadera hambre que tenemos por dentro. Y entonces ellos le dijeron, y aquí la cereza del pastel, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús, la obra de Dios consiste en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Oyó bien, hermano, que crean en aquel que el Padre ha enviado. ¿Creemos en Jesús? ¿Tenemos fe en Él? Y eso es algo que los autores litigan mucho. No es lo mismo creer con fe humana, con la creencia que nosotros tenemos a veces porque hay un testimonio, una evidencia física o una evidencia lógica y razonable de algo y poder decir, sí, yo creo que tú eres bueno, yo creo que tú hiciste esto, yo te creo. No es esa fe. Además, dice la Biblia que el diablo también cree y aún tiembla, y nosotros temblamos y decimos que tenemos fe, y es aquí donde se plantea de nuevo el problema entre ser religioso y ser persona de fe. Hay gente muy religiosa que pues aplica en su vida muchas de las normas que su fe le demanda, tiene devociones, va a misa, reza mucho, pero aún no termina de cambiar su vida y en momentos de crisis colapsa. Personas religiosas sin fe. También vemos personas de mucha fe que no son muy religiosas. Aquí a cada quien le toca su parte. Dice hermosamente y muy atinadamente la carta a los Romanos en el capítulo 11, versículo 1, la fe es aferrarse a lo que se espera. Es la certeza de las cosas que no se pueden ver. La convicción de los que se espera. Espero las promesas de Dios y creo profundamente en ellas, aunque no tenga una razón para creer en ellas. Por eso es que el Espíritu Santo viene en ayuda nuestra. Cuando recibimos el bautismo, la confirmación, el Espíritu Santo nos asiste dándonos una fe sobrenatural, el don de fe, la fe como don, como regalo de Dios. Decía un famoso filósofo, Søren Kierkegaard, que la fe es como un salto al vacío y confiar absolutamente en Dios. Y eso es lo que realmente es fe. Recordemos a Abraham, como por la fe estuvo a punto de sacrificar a su hijo sin pedirle razones a Dios, simplemente porque Dios se lo mandó. Y vemos en la fe de Abraham y cómo esa fe nos ha servido para justificación de él y de todo el pueblo. Y nosotros a veces buscamos razones. Cuando Tomás dijo, si no veo el hoyo de los clavos en sus manos y en sus pies, no creo. O sea, él quería evidencia, él quería lógica, él quería palpar. Y el Señor le dio la prueba física, pero también le dice, dichosos los que creen sin haberme visto. Así que el Señor nos invita a ser personas de fe, a creer en Jesucristo como el enviado del Padre y a no creer en Él con esa fe de creencia, sino con la fe, don sobrenatural que viene de Dios, la certeza de lo que no se ve. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguimos en contacto. Quédate en casa. Chao, chao.